10 de agosto del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 24 y siguientes. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, quedará infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. El Señor utiliza el ejemplo del grano de trigo y nos dice que para dar fruto es necesario pasar por la muerte. Se nos habla de la muerte como generadora de vida. Dar la propia vida es condición para la fecundidad. Es la suprema medida del amor. La vida es fruto del amor y no brota si el amor no es pleno, si no llega al don total. Amar es darlo todo, entregarlo todo, sin escatimar nada, hasta desaparecer. El Señor hace realidad esta palabra porque va a entregarse por los demás. Y esto no es un fracaso, todo lo contrario, es la victoria del amor sobre el mal. El que se ama a sí mismo pierde su vida, pero el que ofrece su vida por los demás la salvará. Dice el Evangelio. El temor a perder la vida nos hace caer en el egoísmo, nos encierra en la búsqueda de nuestros intereses, nos genera muchos miedos, es el gran obstáculo al compromiso por los demás. Sin embargo, el que ofrece su vida por los demás ama de verdad, se olvida del propio interés y seguridad, lucha por la vida, la dignidad y la libertad. Intenta hacer del día a día una entrega por amor. El Papa Francisco, en uno de sus ángelus, nos dice: Jesús se sirve de una imagen y dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Quiere hacer entender en su caso extremo, es decir, la cruz, muerte y resurrección, es un acto de fecundidad. Sus llagas nos han curado. Una fecundidad que dará fruto para muchos. Así se compara a sí mismo con el grano de trigo que pudriéndose en la tierra genera nueva vida. Y este dinamismo del grano de trigo cumplido en Jesús debe realizarse también en nosotros, sus discípulos. Estamos llamados a hacer nuestra esa ley pascual de perder la vida para recibirla nueva y eterna. ¿Y qué significa perder la vida?, nos dice el Papa. ¿Qué significa ser el grano de trigo? Significa pensar menos en sí mismos, en los intereses personales, y saber ver e ir al encuentro de las necesidades de nuestro prójimo, especialmente de los últimos. Cumplir con alegría obras de caridad hacia los que sufren en el cuerpo y en el espíritu es el modo más auténtico de vivir el Evangelio. Es el fundamento necesario para que nuestras comunidades crezcan en la fraternidad y en la acogida recíproca. Bonitas palabras del Papa, que nos vuelven a recordar que debemos morir. Pero no morir a la vida, a las cosas bonitas. Morir al pecado, a la lujuria, a la vanidad, a la pereza, a todo eso que nos destruye y nos destroza. Y que lamentablemente no solamente nos destroza a nosotros, sino que destroza a los que están a nuestro alrededor. Cuando soy egoísta, cuando solamente pienso en sí mismo, los que están a mi lado, mi familia se va muriendo. Por eso hemos de morir. Morir al hombre viejo, a ese hombre pecador. Porque tenemos que renacer al hombre nuevo, al hombre de gracia, al hombre que está impulsado y que bebe de las fuentes de la gracia, del amor de Dios. Y ese hombre se convierte en un hombre de paz, de alegría, de serenidad, de justicia, de autenticidad. Como los granos de trigo mueren y vuelven a nacer repletos para dar de comer a muchos de los que hay a su alrededor, eso es lo que nos pide
nuevamente nuestro Señor Jesucristo, morir para vivir, morir para que vivan los demás que están a mi alrededor, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.